al castellano significa que ella es la que va a guardar la verdad, a vigilar la verdad, para que lo que se dijo aquí, se diga aquí, se diga aquí, se diga aquí, y no se cambie en toda la historia de la humanidad, para que el ser humano persevere en la verdad. Entonces, hermanos queridos, Dios inventó algo, otra vez. Pero si me demoro, para que sepas, si me demoro, es decir, mientras yo llego, si me demoro, es decir, si yo no estoy con ustedes, para que sepas, debes saber cómo debes portarte en la casa de Dios. Hay que portarse bien en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Aquí entonces ya tenemos otra enseñanza. El Dios vivo tiene ¿cuántas iglesias? Una. Porque dice otra vez, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo en que los hermanos separados y yo creemos tiene, según la Biblia, una sola iglesia. Ay de aquel hermano que diga que Dios no tiene ninguna iglesia. Le respeto, pero no le creo, porque la Biblia dice que sí, el Dios vivo tiene una iglesia. Y además, que esa iglesia es garantía de la verdad. Que si usted no está en esa iglesia, usted no mantiene la verdad, porque esa iglesia es columna y base de la verdad. Por eso, con el respeto que los hermanos separados, algunos, si no todos, tienen, diciendo que Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva, que eso no es importante, que eso es lo mismo. Un cristiano que busque la verdad no debe creerle, porque la Biblia dice que el Dios Todopoderoso tiene una iglesia, y que es tan importante que nos ayuda y nos garantiza mantener la verdad. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese es el proyecto de Dios, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios, y mantenerla sin cambiarla. ¿Y cómo es la garantía para mantenerla? En la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero el diablo está en contra del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es una iglesia, columna y base de la verdad. El diablo tiene otro proyecto. ¿El diablo quiere que se conozca la verdad? No. Entonces el diablo no quiere una iglesia. ¿Cuántas iglesias quiere el diablo? Muchas. ¿Por qué? Porque al tener muchas iglesias, el diablo logra que la verdad, que es la iglesia, columna y base de la verdad, se vaya para el suelo. Y ojo, y el diablo sabe que la única manera para que la verdad se mantenga es que ustedes y yo seamos perseverantes en la palabra de Dios sin cambiarla. Entonces el diablo dice, imagínense, mientras que los cristianos mantengan la fe en la palabra de Dios sin cambiarla, ¿cómo voy a hacer yo para llevarlos al error? Y es cuando el diablo se inventa, digo el diablo se inventa porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero el diablo se inventa y dice, cada uno puede entender las escrituras por su propia cuenta. Cuando usted escucha a una persona que diga, cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, usted puede decir, palabra de Satanás. Porque no existe un capítulo, no existe un versículo donde diga que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta.
Pero ¿cuál es la manera para que el diablo pueda distorsionar la verdad? Que cada quien entiende las escrituras por su propia. Entonces el uno entiende una cosa, el otro entiende otra, el otro entiende otra, y la verdad se fue para el suelo. Por eso entonces Dios hace que San Pedro escriba una carta. Segunda de Pedro 1:20. Escribe una carta y esa carta es palabra de Dios. Y nos advierte y dice algo muy importante para que el diablo no nos engañe. Y es aquí donde yo, con el respeto que merecen los hermanos separados, no los entiendo ni acepto su doctrina, porque Martín Lutero fue el primero que proclamó: cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Que el lema se llama solo las escrituras. Cada quien la puede interpretar por su propia cuenta, y eso está prohibido. Escúchelo. Sépanlo bien. Otra vez. Sépanlo bien. Por tercera vez. Sépanlo bien. ¿Qué significa sépanlo bien? Que hay gente que todavía no lo sabe, y que los católicos que lo saben, no lo saben bien. Repítalo. Sépanlo bien. Sépanlo bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y saberlo muy bien para no caer en el error. Ninguna profecía. Repítalo. Ninguna profecía. Ninguna profecía de la Escritura. De la Escritura. Puede ser interpretada por cuenta propia. Yo sé que un hermano separado, a lo mejor que me está escuchando a través de las redes, dice: eso es palabra de Satanás. Lo que el cura está predicando es palabra de Satanás. Está escrito en 2 de Pedro 1:20. Y si usted cree que eso es palabra de Satanás, entonces yo no sé qué entiende usted por palabra de Dios. Tampoco entiendo cómo un hermano separado, leyendo a 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta. Nadie. ¿Cómo ellos se atreven a proclamar lo que dijo Martín Lutero? Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿A quién le creo? Yo prefiero creerle a Jesucristo porque yo soy cristiano. No le creo a Martín Lutero, porque el que le cree a Cristo es creyente, y el que le cree a un hombre es un creyón. Y yo soy creyente, mas no creyón. Entonces observan ustedes, nadie puede interpretar, nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta. Ahora bien, ¿por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? El mismo Pedro lo explica. 2 de Pedro 3:16. Ahí mismo. 2 de Pedro 3:16. Él explica por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y si ustedes escudriñan las Escrituras, como dicen los hermanos separados, y ustedes le ponen la lupa a las Escrituras, verá que exactamente por no cumplir esta advertencia de Pedro, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, los hermanos separados han caído en lo que San Pedro dice, que caerá todo aquel que quiera interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿En qué caerá? Paren la oreja. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Insiste significa que no lo dice una vez, que es constante, lo repite y lo repite. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué nadie la puede interpretar por su propia cuenta? Porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue a esos puntos difíciles de entender? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Pero ojo, que hay personas que dicen: yo la puedo interpretar por mi propia cuenta. ¿Y cómo llama Pedro a esas personas? Que los ignorantes. ¿Cómo lo llama? Ignorantes a mi cuerpo. Pues para que se den cuenta que eso no es correcto, hay una cita que yo no cambio, y ojalá no la cambie. Se la voy a decir no para que la cambie.
carne, sino porque se den cuenta. En Juan 6, 53 en adelante, o del 51 en adelante, del 51, cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Y eso sí está en la Biblia de nuestro Antiguo Pacto. Todavía no lo han cambiado. Antes de que lo cambien, búsquenlo para que vean. Esto es. Entonces Jesucristo no estaba hablando en parábolas en ese momento. Porque cuando hablaba en parábolas, a los apóstoles se la explicaba aparte. Y aquí no, fue claro. Esto es. Si quiere lo puede leer, Padre, para que usted vea cómo se interpreta torcidamente la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí está hablando claro. Siga. El pan que yo daré. El pan que yo daré, no dice simboliza mi cuerpo, no dice eso. Ponga cuidado que dice. El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Pero cuando una persona se encuentra con este texto difícil de entender, difícil de creer, dice San Pedro, que hace el ignorante y el poco firme en la fe, tuerce. Jesús no quiso decir que eso era su cuerpo. Jesús quiso decir que eso simbolizaba. Repítelo a ver. El pan que yo daré es mi carne. Aquí no hay para dónde agarrar. Solamente los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Escuche, ¿para qué no dejó su cuerpo? Ponga cuidado. Y lo daré para la vida del mundo. Si usted no lo cree y usted lo tuerce, se está perdiendo la vida. Versículo 53, escúchelo. Jesús les dijo, en verdad les digo. ¿En verdad significa? Que no es mentira. ¿Se acuerdan cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... ¿Qué está diciendo Jesús? En verdad les digo, en castellano, yo soy el camino, la verdad. De otra manera, no deben creerle a ningún hombre, me deben creer a mí y punto. Yo soy la verdad. Pero dice San Pedro, los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen las escrituras para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Paren la oreja. El que tuerza las escrituras y no permanezca en la palabra de Dios, para su propio daño. Escúchalo otra vez. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si dicen que es un mero símbolo y no comen su carne y no beben su sangre, están torciendo las escrituras para su propio daño. ¿Cuál es el daño? No comer el cuerpo y la sangre. No. ¿Cuál es el daño? Otra vez. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ¿Cuál es el daño? Dale. no tienen vida en ustedes. ¿Cuál es el daño? ¿Recuerdan cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... ¿Recuerdan cuál es el plan del diablo? Que todos se condenen y estén en la mentira. Por eso Jesús dijo, en verdad le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Y el diablo dice, Jesús no dijo que eso era su cuerpo, dijo que eso simbolizaba, ¿para qué? Para que distorsionando las escrituras, caigan para su propio daño y no tengan vida. Pero el que no cambie la palabra y la mantenga y lo crea, oiga, El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. ese es el plan de Dios. Siga. Y yo lo resucitaré el último día. Ahí nos queda, o le creemos o no le creemos. El que le crea tendrá vida eterna. El que permanezca en su palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. El plan de Dios es que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Pero dice Pedro, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque cuando lleguen a puntos difíciles de entender, los ignorantes y los poco firmes en la fe van a torcer las escrituras para su propio daño. Siga con Pedro, con San Pedro.
Otra vez, 3:16. E insisto sobre todo esto en sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Escudriñan las escrituras, pero torcidamente, para su propio daño. Siga. Como hacen también con las demás escrituras. Y ahí viene, paren la oreja. Así pues, queridos hermanos, Así pues, queridos hermanos, estando ya advertidos, ya les advertí. Ustedes verán si se dejan engañar. Estando pues ya advertidos, tengan cuidado. tengan cuidado, Para porque que- cuando salgan de aquí, en el trabajo, en la plaza, en las calles, se van a encontrar esa gente. Tengan cuidado Para que esa gente para que esa extraviada gente, evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, que interpretan las escrituras por su propia cuenta, no arrastre a los que estaban firmes. ¿no qué? No arrastre No arrastren a los que estaban firmes. a los que estaban firmes. Usted antes estaba en la iglesia católica, firme, iba a misa, creía, confesaba, y un día para otro dejó de creer en eso. Lo arrastraron. Estaba firme, lo arrastraron. No arrastre, otra vez. Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Y los hagan caer. Eso es un pecado. Entonces ven que es la lucha entre el bien y el mal. Dios tiene un plan, el diablo tiene otro. Dios tiene un proyecto, el diablo lo quiere destruir. San Pablo, antes de la conversión, se encontró con un dilema y él mismo lo explica en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Él se encuentra queriendo agradar a Dios, se encuentra que está luchando contra Dios. El diablo lo tenía engañado. Era creyente, conocía las escrituras, amaba a Dios, tenía celo por Dios. Pero el diablo le tenía en la cabeza el plan de él, contrario al plan de Dios. El plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de en manteniendo constante la palabra de Dios sin cambiarla, y eso estando en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de pero el diablo le había metido a San Pablo que la iglesia no era importante, que la iglesia no salva a nadie, que eso es lo mismo, que podía ser judío, creía en Dios, creía en las escrituras, el mismo Dios, las mismas escrituras, lo mismo, y que él podía mantenerse ahí, que al fin y al cabo él se iba a encontrar con los cristianos tomándose un café allá en el cielo. Pero lo mismo, eso se lo metió el diablo a San Pablo. Hasta que cuando Dios lo llamó camino a Damasco, ¿se acuerda el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te persigo. Claro que sí. Al perseguir a mi iglesia me persigue a mí. Entonces Pablo cuenta cuando él estaba en contra del proyecto de Dios, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, pero que esa verdad tiene como columna y fundamento la iglesia. Y él no lo sabía. Escúchelo. Y se me apareció también a mí. Camino de Damasco, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, se le apareció a él. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo estaba, sin saberlo, en contra del proyecto de Dios, en contra de la iglesia del Dios vivo, y se arrepiente y dice: yo era como un aborto, en castellano estaba muerto, indigno de ser apóstol. ¿Qué dijo Jesucristo? Que si perseveran en su palabra serán verdaderos discípulos. Si la cambian ya no, serán falsos. Indigno de ser apóstol, el último de los apóstoles. El último no significa
que ya no pueden venir más. El último significa el más malo de los apóstoles. El último de los apóstoles. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Aquel hermano separado que me diga que Dios no tiene ninguna iglesia, mis respetos. Por eso no vamos a pelear. Yo solamente estoy dando capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga y el que quiera buscar la verdad la encuentre. Cuando ustedes escuchen a alguien que diga que Dios no tiene ninguna iglesia, diga palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Dios sí tiene una iglesia. Y esto es lo que ustedes y yo vamos a ver hoy. Si Dios tiene una iglesia, ¿cuál es? Ah, se me fue la hermana. Pero queda la otra. Y la otra hermana me podría decir, y yo podría escucharle, incluso si quiere pasar, ¿dónde dice la Biblia que su iglesia es la de Cristo? Y yo no entiendo por qué la hermana se fue. Si yo estoy predicando la palabra de Dios, no entiendo por qué. Solamente me viene a la memoria aquella cita de Juan capítulo 8, versículo 47, que la vamos a leer. No entiendo por qué se fue. A lo mejor le dio mal de estómago y tuvo que irse. Pero la Biblia me advierte. Escuchen lo que dice la Biblia, Juan 8, 47. El que es de Dios, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Escucha las palabras de Dios, que en castellano significa no se va. Espero que la hermana no se vaya y escuche. Y si estoy cometiendo un error, tiene permiso. Y viene y me dice, ¿dónde está mi error? Con fundamento bíblico. Otra vez. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ajá. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Sin palabras, sin comentarios. Seguimos. Entonces, hermanos queridos, observen algo. Dios sí tiene una iglesia. Esa iglesia es columna y base de la verdad. Esa iglesia es importantísima. No importante, importantísima. ¿Y cómo San Pablo dice que es importantísima? Miren ustedes a Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Efesios 5, 25 en adelante. Y ustedes verán que esa iglesia es importantísima. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿A cuántas iglesias ama Cristo? Repítalo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Y San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Se acuerda que dice, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido? ¿Cuál es la esposa? ¿Otra vez? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el modelo de amor y de fidelidad en los esposos? Cristo, que amó a su esposa, que es la iglesia. Pregunto, ¿será que son varias iglesias? Si fueran varias iglesias, Cristo hubiese dicho, marido,
ame a sus esposas como Cristo ama a sus iglesias. Mujeres, ¿a ustedes les parece que su marido tenga muchas esposas? ¿O le gustaría que su marido fuera fiel como Cristo, que ama solamente a su esposa, la iglesia? Pero ¿cuál es el plan de Satanás? Destruir el proyecto de Dios. Cuando usted tiene un hogar muy feliz, que su esposo ama a su esposa, ¿qué hace Satanás? Le presenta una muchachita con unas falditas aquí, de esas que son como 90, algo así. Y el hombre que es tan fiel a la esposa pasa a la chica por la calle. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Y qué dice el hombre? Si así es el infierno, que me lleve el diablo. Se lo traduzco en castellano. El plan de Dios es que el marido tenga una sola esposa. El plan de Satanás es ponerle muchas esposas. El plan de Dios es que Cristo tenga una sola iglesia. El plan de Satanás es que haya muchas iglesias. Si estoy diciendo mentiras, que un hermano separado y la hermana puede hacerlo, me dé capítulos y versículos donde diga que Cristo tiene muchas iglesias o fundó muchas iglesias y que un marido puede tener muchas esposas. Eso no es correcto. Y siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por cuántas iglesias se entregó Cristo? Por una. Siga. Y después de bañarla en el agua. Observe que siempre es en singular, bañarla en el agua. Y la palabra para purificarla. Purificarla, singular. La hizo santa. Singular, la hizo santa. Por eso decimos, la iglesia es una y es santa, porque Él la hizo santa. Siga. Pues quería darse a sí mismo. Aquí. Pues quería darse a sí mismo, regalarse a sí mismo. Era el plan de Dios, tener una iglesia. Una iglesia ¿Cuántas radiante. Iglesias? Otra vez. Una iglesia radiante. Pero diga cuando quería darse a sí mismo. Quería darse a sí mismo una iglesia. Otra vez. Quería darse a sí mismo una iglesia. Otra vez. Quería darse a sí mismo una iglesia. El diablo le lleva la contraria. Si Cristo quería para sí una iglesia, el diablo no quiere una, el diablo quiere muchas, porque el plan del diablo es que la columna y base de la verdad, que es la iglesia, sea destruida. ¿Cómo? Inventando muchas iglesias. Y eso no lo saben los hermanos, porque a ellos le hacen creer que su iglesia es la de Cristo, con cosas, diríamos, humanas, que fácilmente se pueden tumbar. Les ayudo a pensar. Imagínense usted, un hermano separado que busque la verdad, se sentaría a pensar por un momento: yo quiero estar en la iglesia de Cristo. ¿Hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años. La iglesia de Cristo, ¿cuántos años debe tener? Más o menos 2000 años. Un evangélico que quisiera buscar la verdad, lo primero que tenía que preguntarse es: ¿cuándo fue fundada mi iglesia? ¿Y quién la fundó? Si mi iglesia tiene 20 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 100 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 500 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 1000 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 2000 años, sí es la de Cristo. Pero es que, ¿cuál es la astucia de los hermanos? No es culpa de ellos. Es que el diablo trabaja y les hace creer cosas que no son. ¿Cuál es?
Ellos dicen, lo que pasa es que nosotros somos cristianos y tenemos la Biblia. Y entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero hace 200 años no existían, no importa. Pero esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que fundó Cristo. La iglesia nuestra nació de Cristo. Pero ¿cómo se explica si nació hace 200 años, 500 años? La más vieja con Martín Lutero, va a cumplir 500 años. ¿Cómo se explica? La explicación es esta, y con un ejemplo se lo doy a entender. Usted imagine que doña Pánfila, la vecina suya, tenía un esposo, y el esposo se murió hace 20 años. Y usted conoció a la pareja, eran muy amigos, y de repente, después de 20 años que murió su esposo, usted se encuentra con doña Pánfila y ve que él le dice, doña Pánfila, ¿y eso? ¿De quién? De mi difunto marido. Usted se va para la casa echando cabeza. Cuando llega, parió una niña muy linda y usted va a visitarla. Le lleva un regalito, le da el regalito y usted sabe cómo hablan las comadres y comienzan a hablar. Y usted comienza a sacarle, Eva, comadre, ¿y de quién es la niña? Pues mi difunto marido. Pero él murió hace 20 años. ¿Cuál es el problema? ¿Usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la linda bebé? No, se llama Luisa. Él se llama Luis y ella se llama Luisa. ¿Ve que es la hija de mi difunto marido? ¿Por qué la iglesia de los evangélicos es la iglesia de Cristo? Porque son cristianos. ¿Y cómo se llamaba Jesús? Cristo. Entonces, ¿ve que es la iglesia de Jesucristo? Pero ese Cristo fundó una iglesia hace 2000 años. ¿Cómo se explica que hasta ahora, hace 200 años, comenzó a nacer esa iglesia? ¿Ve cómo los argumentos de los hermanos separados no tienen lógica? Pero bueno, sigamos con la palabra del Señor. Aquí dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Es la esposa de Jesucristo. Que Cristo ama y quiere una iglesia. Repítalo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Si eso es verdad, y creemos que es verdad, ¿cuál es el trabajo del diablo? Ensuciar esa iglesia, manchar esa iglesia, calumniar esa iglesia, ensuciar esa iglesia. Porque Él es de Cristo. Cristo la quiere sin mancha, sin arruga, y el diablo la quiere destruir. Siga. Sino santa e inmaculada. Sino santa e inmaculada. Siga. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Siga. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y lo cuida. Paren la oreja. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. ¿Cuántas iglesias? La alimenta y la cuida. Se lo traduzco en castellano. ¿Qué significa la alimenta? Le da comida. ¿Y qué significa la cuida? Que el que se meta con la iglesia, se mete con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido a la iglesia del Señor. Lucas 10:16. A quien ustedes escuchen, a mí me escucha. A quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y siga con Efesios. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia.
Es lo que Cristo hace por la iglesia, la alimenta y la... En castellano, ¿por qué ustedes y yo debemos esforzarnos en saber cuál es la iglesia de Cristo? Porque puede ser que esté en contra de la iglesia de Cristo. Y si estoy en contra de la iglesia de Cristo, me voy a estrellar, porque Cristo la alimenta y Cristo la cuida. Y por eso una obra de caridad sería que los hermanos separados me dijeran a mí con capítulos y versículos que la iglesia de ellos es la de Cristo. Porque entonces yo estaría en contra de esa iglesia y tendría que convertirme como Pablo. Pero si ellos están en otra iglesia que no es la de Cristo, deben convertirse, dejar de ir en contra de la iglesia de Cristo e integrarse como Pablo a la iglesia de Jesucristo. Y escuche lo que viene. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. La iglesia no solamente es la esposa, es también el cuerpo de Cristo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Para unirse a su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Y paren la oreja. Y los dos, Cristo y la iglesia, como el esposo con la esposa, formarán un solo ser. El que se meta con la iglesia, se meta con Cristo, porque los dos forman un solo ser. ¿Dónde lo dice Pablo? Colosenses 1:24. No me pierda esa. Los dos forman un solo ser. Cristo y la iglesia, un solo ser. No dos ni tres. Un solo ser. Colosenses 1:24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Un solo ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Un solo cuerpo. Con una sola, solamente usa el pote. ¿Se imagina una cabeza con varios cuerpos? Si Cristo es la cabeza, debe haber una sola iglesia, un solo cuerpo. No puede haber muchas. Entonces, vamos a Efesios otra vez. Repítalo. Los dos formarán un solo ser. Un solo ser. Y si usted quiere ver que los dos forman un solo ser, Efesios 3:20-21. Los dos, Cristo y la iglesia, un solo ser. Efesios 20:21. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Paren la oreja, pongan la lupa. A Él la gloria. En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Un solo ser. La iglesia es el cuerpo, Cristo la cabeza, y a Dios se le da la gloria. En la iglesia, una. Y en Cristo Jesús, los dos, uno solo. No podemos darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. Dice Pablo, a Dios se le da la gloria. Repítalo. A Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia. ¿Cómo se atreve a decir alguien que la iglesia no es importante? Si a Dios se le da la gloria en la iglesia. Repítalo. A Él la gloria en la iglesia. ¿Por qué el diablo odia la iglesia? Porque el diablo no quiere que se le dé la gloria a Dios. ¿Y a dónde se le da la gloria a Dios? Repítalo y sigue. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es, así será, gústele a quien no le guste. He dicho, caso cerrado. Termine con Efesios
5:29, de 31 ya. Vamos ahí. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Escuche. Es este un misterio muy grande. Que los dos sean un solo ser, usted con su marido uno solo, o su marido con usted uno solo, eso es un misterio que ni usted lo entiende, porque él está por allá en el trabajo y usted está en su casa. ¿Cómo los dos son un solo ser? No, ni se supo. Usted lo cree porque lo dice la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo podemos comparar que los dos son un solo ser? Lo último que leyó. Y los dos. Este es un misterio muy grande. Muy grande. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo pueden ser dos uno? Como Cristo es uno con la, en singular, con la iglesia. Vean el plan de Dios, que quiere una iglesia. Pero vean el plan de Satanás, que quiere destruir la iglesia. Vamos a comerciales. Ya regresamos por el mismo canal, a la misma hora. Y si quieren más, pueden poner en YouTube Padre Luis Toro. Y también le dan suscribirse y le dan campanita. Y le dan un poquito más, le dan o me gusta o no me gusta. Así de fácil. Y el Padre Marco Galvis también tiene su canal donde comparte el Evangelio todos los días. Puede buscar Padre Marcos Galvis. Y también puede usted ir enriqueciéndose con la palabra del Señor. Bueno, vamos a darle chance pues a algunas preguntas. Vamos a dar oportunidad a que pregunten y yo voy a responder a las preguntas en la medida de las posibilidades. El que quiera, no sé dónde estará el micrófono para preguntar. ¿A dónde pueden ir los que van a preguntar? Al que tiene el Padre Marcos. Aquí, ¿eh? No, ese que tiene en la mano usted. Ajá. Entonces, puede estar aquí. Padre, si quiere, tiene aquí el micrófono. O aquí el hermano le ayuda, yo le leí, para que él lea. Ajá. Usted no lee. De ahí no lee. Venga para acá, sí. Ya le presté. No importa, padre, mire. Usted se sienta ahí al lado y él le pasa el micrófono para que usted lea. Si alguna persona necesita hacer alguna pregunta, pues venga para acá. Ahí vayan haciendo la colita. Pregunten, no hay preguntas tontas. En mi tierra dice, puede ser que hayan tontos que no pregunten. No hay preguntas tontas. Hagan la pregunta, que si yo no sé responderla, el que va a preguntar hace la colita aquí detrás del hermano para que no perdamos tiempo. Puede levantarse de su sitio y hacer la colita aquí. Venga para acá, haga la cola aquí. Bien. Bueno, es sobre alguien que más que cambiarse de fe ha estado tambaleándose un poquito en su fe de mi hijo. Y si quiere acérquese más el micrófono y hable un poquito más duro para yo escucharlo. Muy bien. Por varias muertes en la familia, mi mamá, una amiga de él que se suicidó, en fin, varias muertes de familiares y de amigos. Él se quedó con un poco de resentimiento porque lo que piensa es por qué Dios, siendo tan bueno, permite que pasen estas cosas. Y aparte, amigos que tiene que no creen en nada, como que eso también no ha ayudado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en un caso como ese? ¿Qué puedo hacer yo como padre para ayudarlo? Bien, se lo voy a explicar. Primero se lo explico con palabras sencillas y después con la Biblia. Usted tiene un niño y le da al niño 10 billetes de $1. El niño no conoce el dinero todavía. Le da 10 billetes de $1. Y un día usted necesita para hacer una compra sencillo y usted tiene un billete de 100, pero no puede comprar con el de 100 porque no hay sencillo, usted necesita los 10. Usted va y le dice al niño, deme los 10 billetes y yo le doy 1. ¿Le acepta el trato el niño? Si usted se le quita los 10 y le da 1, el niño se pone a llorar. Porque él no tiene el conocimiento de lo que es ese billete que usted le está dando. Pongámoselo ahora de otra manera. Su esposa tiene los 10 billeticos de 1. Y usted le dice, mi amor, ¿será que usted me da los 10 y yo le doy 1? ¿Usted cree que se lo da o no se lo da? Sí. Claro, ¿cómo no? Si ella sabe que es un billete de 100. Cuando una persona no sabe lo que es la muerte,
Entonces dice que Dios es un injusto. Pero San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 nos dice qué es la muerte para nosotros. Y nos dice que es más que un billete de 100 cambiado por 10 billetes de $1. Pero cuando la gente no lo sabe, dice que Dios es injusto. El papá no es injusto cuando le quita al niño los 10 para darle uno de 100. Es que el niño no sabe cuánto vale. Escuche para que lea. O lea para que escuche. A ver. Sabemos, y esta persona no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, es decir, nos llega la pelona, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Ahí tiene ese caramelo de chocolate de fresa. Si usted lo cree, entonces usted no ve la muerte como una desgracia. Entonces usted no dice, Dios es un injusto. Dios no está haciendo injusticia. Aquí usted va a vivir máximo 80 años. Si tiene 40, le faltan 40, si va a vivir 80. Y luego viene la vida eterna, que San Pablo dice, ni hay luto, llanto, ni dolor, nada, solo será alegría, gozo y paz. Entonces, es desconocimiento. ¿Qué hay que hacer? Agarrar las Sagradas Escrituras y mostrar. Muy bien. Otra preguntita. Sí, padre, buenas noches. Yo soy una suscriptora, estoy Qué bueno. suscrita. Y ahora comparta. Comparta lo que... me gusta mucho porque yo era como muchos católica, pero no iba a la iglesia, no fui criada yendo a la iglesia. Pero con ustedes estoy aprendiendo mucho. Y ahora yo ando hablando todo lo que yo sé, les ando diciendo a todos. Y mande los videos para que otros puedan. Yo es lo que hago, les mando. Es más, tengo familiares testigos de Jehová, una hermana que nos criamos separados. Y ya yo sé cómo son. No puedes entrarle, ellos ya están bien lavados. Yo cuando iba para allá, porque soy de México, pero me crié acá, siempre discutíamos sobre eso, porque yo era católica y eso que yo no era. Y acerque más el micrófono porque casi no le escucho. Yo no era muy así católica, ¿verdad? Pero como que me defendía y siempre salíamos en pleito, pero digo, no, esta vez que vaya voy a dejar la religión para un lado y ya, total. Pero voy y ¿qué hace? Que el diablo. Le digo, invocan más al diablo que a Dios. Bueno, ok, a mis preguntas. Una compañera del trabajo me preguntó sobre la cremación y yo también tengo esa duda. Cuando uno se muere, ¿qué es la correcta? ¿La cremación o el entierro? La cremación, si no es para usted agarrar la ceniza y jugar con ellas, faltando el respeto a la persona que ha muerto, se puede hacer, no hay ningún problema. El problema es cuando usted agarra y entonces un poco de ceniza allá, otro poco de ceniza allá, otro poco de ceniza allá, o la tira no sé dónde. No, si usted hace la cremación y se coloca en un lugar especial, un moderno cementerio, no hay ningún problema. Y la iglesia lo permite con tal y que sea con respeto. Lo que la iglesia pide es que se le dé respeto a esa persona. Que somos ceniza. Bueno, es que venimos del polvo y al polvo volveremos y seremos ceniza, no hay ningún problema. Se exige es el respeto y el recuerdo de esa persona. No lo que hacen los mundanos, que es simplemente llegar y entonces tirar la ceniza no sé para dónde para que pase esto o aquello, o guardarla una poco allá y otra poco allá y jugar con eso no es correcto. La segunda, el otro día fui a misa y vi que muchos fueron a la Eucaristía a tomar el pan y el vino. Y tomaron el pan, mas no el vino. Digo, si ahí dice que son las dos cosas. Yo sé que es que por los gérmenes, que por las enfermedades, pero al ir y no están recibiendo las dos cosas. ¿Qué opina usted de eso? Yo opino lo que opina la iglesia. En la Eucaristía celebramos
pasión, muerte y resurrección del Señor. Las tres cosas. Y al celebrar las tres cosas, cuando usted ya va a comulgar, usted va a recibir no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Porque recuerda que el sacerdote, después que hace la consagración, dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y ustedes dicen: anunciamos tu muerte. Ve. Proclamamos tu resurrección. En castellano, nuestro Cristo, nuestro Cordero, no ha quedado muerto, se levantó. Y entonces ya proclamamos la resurrección. Se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Denle el micrófono para que lo escuchen. Cuando vamos a comulgar, no vamos a recibir un Cristo muerto. ¿Qué significa un Cristo muerto? Que el cuerpo está allá y la sangre está aquí. ¿Qué pasaría si la sangre suya se derrama y se agarra en un tobo, en un envase y se coloca allá y deja el cuerpo suyo allá? ¿Estaría viva o muerta? Muerta. Cristo, el que usted y yo comulgamos, no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. ¿Cómo se explica que esté vivo si es el Cordero que murió? Escuchen lo que dice Apocalipsis 5, 6. Entonces vi esto: entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Ahí está, ese es Cristo, un cordero vivo, de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Si usted cree que en un lado está el cuerpo y en un lado está la sangre, usted cree en un Cristo muerto. Si usted cree que Cristo está en el pan y está en el vino, usted cree en un Cristo vivo. Está aquí y está acá. Por eso usted verá que cuando el sacerdote está consagrando, después de la consagración, agarra y parte el pan antes de cantar el cordero, o cuando cantan el cordero, ¿se acuerdan? El sacerdote agarra el pan, agarra un pedacito de pan, ponga atención, agarra un pedacito de pan y lo pone en la copa y hace. Y usted no escucha lo que él dice. ¿Sabe qué está diciendo él? El cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz, y suelta el pedacito de pan, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cuando él hace eso, creemos por fe que el cordero degollado ahora es el cordero que, a pesar de estar sacrificado, está vivo, y nosotros lo recibimos, sea en el pan o sea en el vino. Por eso usted comulga tranquilamente, perfecto, al Cristo resucitado, solo comiendo el pan o solo bebiendo del vino, o comiendo del pan y bebiendo del vino. No hay ningún problema. Una más. Los de las otras religiones siempre miro que están discutiendo, debate sobre la Trinidad. Y yo, por más que trato de entenderla, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que ustedes hacen de tratar de que son 3 personas, que está sentado al lado y todo eso, o sea, yo me pongo, cuando ellos hablan así, pues tiene sentido, son 3 personas, pero todavía no me capto la de la Trinidad. Yo sé que es Dios que se presentó como hombre para que lo pudiéramos ver, porque es un espíritu, pero después el Espíritu Santo y el Espíritu y Dios y Jesús. Bueno, eso. Voy a tratar de explicárselo con las Sagradas Escrituras para que usted comprenda la doctrina de la iglesia. ¿Sí? No, quédese ahí. Para que usted comprenda la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia no es invento del Papa, como los hermanos separados dicen. No, está en la Biblia. Le voy a mostrar.
Dásele el micrófono al Padre. Ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan 14, 16 nos viene a mostrar que son tres personas distintas. Tres personas distintas. Y entonces es lo que nosotros entendemos como la Santísima Trinidad. Tres personas distintas que son un solo Dios. A ver. Y yo rogaré al Padre. Observe que hay una primera persona que soy yo. El yo. Yo, tú, él. Yo, la primera persona del singular. Tú, la segunda. La tercera, él. Yo, la primera persona del singular. Rogaré al Padre. A él. O la tercera persona del singular. No es la misma persona. Una es la que ruega y otra a la que se le ruega. Yo rogaré al Padre. Si fuera la misma persona, entonces Jesús diría, yo me rogaré a yo mismo y yo mismo les daré tal cosa. No, dice, yo rogaré al Padre. Y para que usted se dé cuenta con claridad que es otra persona, ponga la lupa. Y Él les dará. Ahí, Él les dará otro. Que en castellano significa no es el mismo. Y ahí es cuando decimos que son tres personas distintas. Yo, una persona, rogaré al Padre, dos personas, y Él le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. ¿Quién es? El Espíritu de verdad. El Espíritu de la verdad. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Hay más citas. Bueno, cuando Jesús mandó a bautizar en Mateo capítulo 28, versículo 19, a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habló de tres personas. Escúchelo. Jesús se acercó y les dijo así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí Jesús está claro hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es la misma persona. ¿Cómo sabemos que no es la misma persona? Cuando Jesús estaba siendo bautizado, San Marcos capítulo 1, versículo 10, van a ver las tres personas distintas. Uno, Jesús está siendo bautizado. Dos, el Espíritu Santo viene en forma de... Y tres, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. Ojo, si dice mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. No es la misma persona. Son tres personas distintas. Y eso es lo que nosotros llamamos Trinidad. Pero en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Claro que no. Pero sí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres. Trinidad viene de tres. Tres personas distintas. Entonces, los hermanos que no quieren creer en la Santísima Trinidad dicen, pero ¿cómo puede ser eso que tres sean uno? Eso va en contra de la ley de la matemática. Y eso es verdad. Eso es verdad. Que tres sean uno, está la cosa muy difícil. Pero ahora le voy a mostrar que la Biblia no se trata de matemática. Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. La Biblia se trata de fe. Si los hermanos pentecostales unidos y los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad, piensan que es algo muy difícil que tres sean uno, porque eso va en contra de la ley de la matemática, entonces que me explique San Juan 17, 20 en adelante. Vamos a ver. No ruego solo por estos. No ruego solo por estos. Sino también por todos aquellos que creerán en mí. Los que están ahorita y los que vendrán en el futuro y creerán en mí, ruego por ellos. ¿Son bastantes personas o pocas personas? Muchas personas. Y escuche lo que viene. Por su palabra. Escuche lo que viene. Que todos sean uno. Ay. No tres. Otra vez.
que todos sean uno. Explíqueme matemáticamente. Aquí la matemática no nos sirve. Que todos sean uno. Eso no nos cabe en la cabeza. Pero él da una explicación. ¿Cómo todos vamos a ser uno? ¿A semejanza de qué? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. y cuando dicen nosotros, es plural. Es plural. El nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un nosotros. Y todos podemos ser uno. ¿Cómo? Matemáticamente no. ¿A ejemplo de qué? De la Santísima Trinidad, que son 3 personas, uno solo. Y si ustedes dicen, ajá, pero ¿y cómo se le llama eso? A eso se le llama un misterio. Por eso decimos misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué un misterio? Porque matemáticamente no da. ¿Y dónde aparece en la Biblia que cuando no se entiende que varias personas sean uno, es un misterio? ¿De dónde lo saca la iglesia? De Efesios, capítulo 5, versículo 31. ¿Cómo sabemos que es un misterio? Lo podemos leer si quiere desde el 30, para ver. Donde usted verá que varias personas que sean uno, eso es imposible. Es un misterio. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. Siga. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, Ajá, para unirse con su esposa, ajá, y los dos formarán un solo ser. matemáticamente no da. Los dos uno. Su marido está en el trabajo, está en su casa y los dos son uno. ¿Cómo me explica eso matemáticamente? No tiene explicación. ¿Cómo se llama cuando no tiene explicación? ¿O qué hago? Ese es un misterio muy grande. Ese es un... Repítalo. Ese es un misterio muy grande. Ese es un misterio muy grande. Se lo traduzco en castellano. Que este pote no lo puede alcanzar. Es un misterio. Que 2 sean uno, que 3 sean uno, que todos sean uno. Eso es un misterio muy grande. Que ahí se mueren los testigos de los pentecostales unidos que no creen en la Trinidad. Que mueren tratando de encontrar una explicación y no la van a encontrar. Y me encontré un día a una hermana y le decía, mire, es que eso es un misterio. Y me dijo, desde que yo me convertí al Evangelio, para mí no hay misterios. Y le dije, ay, gracias a Dios me la encontré, señora. Porque para mí sí hay misterio. Dijo, hable. Para que desde que yo conocí la luz del Evangelio no hay misterio. Dígame, yo le revelo el misterio. Le dije, mire señora, yo tengo un problema desde niño. Y a mí siempre me enseñaron que Dios existe. Dijo, sí, claro que sí. Y le dije, muy bien. Y me enseñaron que las cosas que las cosas que existen las hizo Dios. Dijo, claro que sí. Claro que sí. Le digo, o sea, Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas. Dios, sí, Él es poderoso y hace todas las cosas. Ve, ya le revelé el misterio. Le dije, no, que todavía no le he dicho cuál es el misterio. El misterio es que si Dios hizo el mundo, ¿quién hizo a Dios? Se quedó pensando y dijo, no sé. Entonces le dije, a ese no sé, nosotros lo llamamos misterio. Es decir, que este pote no alcanza a pensarlo. Porque está por encima. Le pongo un ejemplo para que me entienda. Una vez, ustedes saben lo que es una rana, hablamos el mismo idioma, ¿verdad? ¿Una rana? Sí. Y saben lo que es un elefante, hablamos el mismo idioma, ¿verdad? No lo llaman de otra manera, es lo mismo. Elefante y rana es lo mismo para ustedes, ¿verdad? Bueno, pues una rana tenía una laguna donde siempre se bañaba. Y un día que se fue a comprar gasolina para tener de reserva allá en la casa, para echarle al carro, se va a comprar y cuando regresó había un elefante en la laguna bañándose. La rana se enfureció porque esa laguna desde niña ella estaba metida ahí y no aceptaba que otro animal viniese a bañarse en la laguna. Y ella encuentra al elefante bañando en la laguna y le dice, señor elefante, sal de ahí. Y le dice al elefante, ¿y para qué quiere que me salga?
Y le dice, sálgase. Y después que se salga, yo le digo, ¿para qué quería que usted se saliera? Y le dice el elefante, no me saldré hasta que no me diga para qué. Y ahí estuvieron un buen rato hasta que el elefante se cansó y dijo, bueno, está bien, me voy a salir. Pero me dice, ¿no? Sí, le digo. Cuando se sale, le dice el elefante, ya me salí, ¿para qué quería que me saliera? Dijo, métese otra vez de nuevo porque yo solamente quería ver si usted tenía mi traje de baño puesto. Eso no cabe un elefante en el traje de baño de una rana. ¿Qué es un misterio? Lo que en este pote que llamamos inteligencia no cabe. Solamente debemos darle paso a la fe. ¿Qué es el paso a la fe? Si Jesús dijo que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo, que los tres son uno, Dios mío santo, ¿qué tengo que hacer? Creerlo. ¿Me cuesta? Sí. ¿Me cuesta? Tenemos una manera sencilla de explicarlo. A lo mejor no sea la más perfecta, pero no importa que no sea la más perfecta, pero trataré de explicarlo. Vengan los tres para acá. Ustedes tres, vengan. Aquí, ven. No va a casar con nadie, tranquilo. Su marido es muy celoso, ¿verdad que sí? Ya me di cuenta que su marido es muy celoso. ¿Cuántas personas ven ustedes aquí? No, aquí, ahí. 1, 2, 3. ¿Usted se llama? Guadalupe. Ulises, Ángel. 3 personas distintas. Sí, señor, son distintas. Pero observen algo, que esas 3 personas distintas tienen una sola naturaleza, que es la humana. Ella es humana, él es humano, él es humano. Una naturaleza, 3 personas distintas. Cuando en la Iglesia Católica decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas y un solo Dios, en castellano significa que son él y ella, en el ejemplo, con una sola naturaleza. En este caso, la naturaleza humana. Y en el caso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Eso es lo que queremos expresar nosotros. Gracias. Siempre. Lance la pregunta ya. Que me están cayendo los calzones. Listo. Voy a tocar que estrenar correa nueva. Una sola pregunta. Ajá. He mirado en otras denominaciones religiosas, no sé de qué. No entendí. En otras denominaciones religiosas, no sé cómo o de dónde, pero con eso muchos católicos, como dijo el padre, masas de católicos, se van para allá al ver esos famosos milagros. ¿De dónde sale el poder de esas personas? Eso es un gran dilema. Porque en el mundo que usted y yo vivimos, la gente tiene un concepto errado de los milagros. Y la gente dice, donde haya un milagro, eso es de Dios. Y se olvidan que el diablo también puede hacer milagros. Si no, pregunten a la gente que va a los brujos, que dicen, yo sé de un brujo muy bueno. Doña Petra estaba en cama muriéndose. Le ve ese brujo y se ha levantado, le hizo un despojo y se levantó. Y usted vaya a averiguar, y es posible. Eso es posible. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene poder. No sé si ustedes recuerdan cuando fue Moisés y Aarón ante el faraón para que lo dejara salir. Y hace un milagro. Tira el bastón como Dios lo mandó. Y el bastón se convirtió en una.
Y dijo el faraón, tráiganme para acá a los brujos. Hagan lo mismo. Tiraron el bastón y también el bastón de los brujos se convirtió en serpiente. Los dos tienen poder, los dos hacen milagros. ¿Cuál es la diferencia? Que el bastón de Aarón se tragó las otras serpientes. Que en castellano significa hay una superioridad en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos, a Dios que es superior al mal. Ahora bien, ciertamente, la gente piensa que porque haya milagros, yo tengo que creer en esa persona o en esa iglesia. Y Jesús nos da varias advertencias. Una, Mateo 24:24. San Mateo 24:24. Un cristiano no debe andar buscando milagros para decir, esto es de Dios, aquí me quedo. No. Escuchen. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Falsos mesías, falsos profetas. Sigan. Que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Observan cómo Jesucristo lo advierte? Se presentarán falsos mesías, falsos profetas. Harán grandes milagros, grandes prodigios. ¿Para qué? Para engañar. ¿Para qué? Para engañar. Por eso el católico no debe andar corriendo tras los milagros, porque puede ser engañado. El católico busca la verdad, busca la iglesia de Jesucristo. En ella está la verdad, columna y base de la verdad. Ahí no lo va a engañar nadie. Si hay milagros ahí, bendito sea Dios, viene de Dios. Pero si se rechaza la columna y base de la verdad, también habrá milagros, pero para engañar. ¿Se acuerda que el plan de Dios es llevarnos a la verdad? Y el plan del diablo es engañarnos. Y Dios puede hacer milagros y hace milagros, y ustedes son testigos de que es verdad. Pero el diablo también hace milagros. Dios para llevarnos a la verdad y el diablo para llevarnos a la mentira. Y miren cómo termina Jesús. Si quieren, dígalo otra vez de nuevo y termine. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Observe cómo termina. Miren que yo se los he advertido de antemano. ¿Qué significa mire que yo se lo he advertido de antemano? Significa en castellano, soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. No, mentira, si muere por descuidado. Hermano, entonces observe que la Biblia dice eso de advertencia. Es más todavía. Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, viene diciendo lo mismo con otras palabras. Y viene a mostrarnos que vienen personas en el nombre de Jesucristo, como hacen todas las sectas. Todas las sectas vienen en el nombre de Jesucristo. Dale. No basta con decirme Señor, Señor. No basta con decir Jesús es el Señor. Señor, Señor. No basta con eso. Para entrar en el reino de los cielos. No basta. Porque los hermanos separados dicen, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y ya será salvo. No basta con eso. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y oigan lo que viene, escúchenlo. Aquel día muchos me dirán. Aquel día, el juicio final, muchos, no poquitos, muchas sectas me dirán, Señor, 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 Señor. hemos hablado en tu nombre. Hemos predicado casa por casa, en las plazas, en los carros, en cualquier lugar. Hemos predicado en tu nombre, aleluya, gloria al Señor, cosa que no hacen los católicos.
Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y en tu nombre. Por eso ustedes verán que las sectas, ¿cuál es lo duro de las sectas? Predicar el evangelio en el nombre del Señor. ¿Cuál es lo duro de la secta? Expulsar demonios. La iglesia de nosotros es la de Cristo, porque aquí se predica el evangelio, porque aquí se expulsan demonios. Y realizado muchos milagros. Y aquí, aleluya, gloria al Señor. En esta iglesia hay poder. Aquí hay poder. Miren, si no es el mismo lema, el mismo disco rayado de todas las sectas. Claro que sí. Y a ver qué les dice Jesús. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Se lo traduzco en castellano. No basta con que prediquen la palabra. Hay que predicarla sin cambiarla, sin adulterarla. No basta con expulsar demonios. Hay que hacer la voluntad de Dios. No basta con hacer milagros. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Y dice, sí predicaron más que los católicos. Sí expulsaron demonios. Miren, los evangélicos expulsan demonios en todas partes, menos donde hay. Ustedes verán que todo el tiempo andan expulsando demonios. ¿Sí? Una de las primeras veces que me tocó que ir a debatir con un pastor, me invitaron, no me invitó, me dijo que tenía que ir a pedir perdón porque yo había dado una enseñanza como aquí y a él no le gustó. Y me dijo, venga porque tiene que pedir perdón. Y yo dije, voy y pido perdón, pero usted me hace saber en dónde me equivoqué y de qué tengo que pedir perdón. Y yo, en una plaza, como en un estadio, le dije, bien, está bien. Cuando llegué estaban todos los evangélicos reunidos y como 5 pastores hicieron un círculo y me metieron en el centro. Mi hermana nunca había ido. Ella trabajaba conmigo, pero nunca había ido a los debates que yo tenía con los evangélicos, nunca. Y era por primera vez. Y comenzaron, cuando yo me metieron ahí, y comenzaron a orar por mí, a sacar todos los demonios. Y eso gritaban y gritaban, y mi hermanita cuando vio todo eso, los gritos, lloraba ya solita. Y mientras ellos gritaban y sacaban demonios, yo decía, Señor, dame tu espíritu, porque hoy quiero que esta gente conozca la verdad. Duraron media hora expulsando demonios. Y cuando ya me habían sacado el demonio, dijo el pastor, ahora sí, ya le sacamos el demonio, ahora este cura se va a convertir. Y todos gritaban aleluya, gloria al Señor. Y nos fuimos a la tarima a debatir. Y cuando nos fuimos al debate, resulta que el tiro le salió por la culata. Porque mientras él oraba expulsando demonios, yo oraba pidiéndole a Dios su espíritu. Amén. Y cuando comencé a hablar, él comenzó a decirme lo que ellos enseñan y yo con la palabra, dame. Al final el hombre dijo, hermanos, no tengo respuesta para el cura, pero nos está hablando de la palabra de Dios, así es que todos vamos a escucharlo a él, no hay más preguntas para él, señor cura, siga hablando que nosotros lo escuchamos. 3 horas me tomó que quedar lamentando y enseñando. Ellos expulsan demonios en todas partes, donde hay, ahí sí no los expulsan. Dice, en mi nombre predicaron el evangelio, de eso se jactan los hermanos separados. Y es un retrato hablado de ellos. En mi nombre expulsaron muchos demonios, un retrato hablado de los hermanos separados. En mi nombre hicieron muchos milagros, un retrato hablado. De eso se jactan ellos. Por eso es la iglesia de Cristo. Y Jesús dice, mentiras, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad. ¿Cómo que de maldad? ¿Acaso que es malo predicar la palabra de Dios? No, eso no es la maldad. La maldad es predicarla distinta, erradamente, equivocadamente. Eso es un pecado.
¿Acaso que es malo expulsar demonios? No. Pero es malo cuando se hace para engañar y meter una doctrina falsa. ¿Acaso que es malo hacer milagros? No. Pero cuando es para engañar, eso es malo. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos viene a decir que ustedes y yo nos vamos a encontrar en el mundo el poder del mal. ¿Y cómo vendrá? Nunca va a venir diciendo, jamás Satanás se va a presentar en su casa y va a decir, buenas noches, mucho gusto, yo soy don Satanás. Vengo a decirle un poco de mentiras para llevármelos para el infierno. No. ¿Cómo dice la Biblia que se va a presentar? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Al presentarse sin ley, al presentarse en el mundo, con el poder de Satanás, hará milagros. Ay, Dios mío. ¿Qué pasará cuando un católico se encuentre a ese? Y cuando vea, usted va por la calle y viene una gandola y llevó a su suegra, la llevó por el frente y la volvió harina, la volvió chicha, la volvió nada. Y usted ve a su suegra ahí tirada y viene un pastor evangélico y dice, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno, levántate. Y se levanta su suegra. No, usted dice, dejo de ser católico y me meto en evangélico ya. Aquí sí hay poder. Esta es la iglesia de Cristo. No. Cuidado. Que la Biblia no dice que así se conoce la iglesia de Cristo. No, señor. Repito. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás hará milagros. Con el poder de Satanás hará milagros. Siga. Señales. Y prodigios. Paren la oreja. Pongan la lupa. Al servicio de la mentira. Para engañar a los católicos que andan buscando, en vez de la verdad, milagritos y milagrotes. Que de esos hay muchos. Ustedes no, los que no vinieron. Repítalo, padre, repítalo. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Si ese se presentara en los católicos de Estados Unidos, engañaría a todos los católicos que andan buscando milagros. Y no se diga de los hermanos separados, que piensan que donde hay milagros, eso es de Dios. O esto no es palabra de Dios. Yo sé que algún hermano que me está escuchando por internet puede decir, esa es palabra de Satanás. No, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, es palabra de Dios. Pero el diablo no quiere que ustedes permanezcan en la verdad. Y quieren que ustedes se dejen engañar con la mentira. Y paren la oreja. Observen algo. ¿Se acuerdan que esta mañana ese rato hablábamos de que la iglesia es columna de la verdad? Y que el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que el plan de Dios es que los hombres se salgan de la verdad y crean en la, y que hacen milagros para que engañar a la gente y se salgan de la verdad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues ahora lo van a escuchar. Repítalo y sigue, padre. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y oiga lo que viene. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. ¿Por qué han de perderse? A los que no aceptaron el amor de la verdad. A los que no aceptaron el amor a la verdad, porque andaban buscando milagros y no la verdad, pensando que los milagros los iban a salvar. Otra vez,
para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. No nos salvan los milagros. No. Nos salva el amor a la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad para que ustedes y yo seamos salvos. Si algún hermano por las redes sociales cree que estoy hablando mentiras, no me insulte, compruébelo. Agarre la Biblia suya de usted. Busque 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Escudriñe las escrituras y verá que te engañaron. Y católicos, ustedes deben abrir los ojos. No debemos buscar allí en nosotros la salvación en los milagros. Yo quisiera que algún día ustedes leyeran cuando Jesús le pide a los apóstoles fe, no en milagros, no solamente en ver que se sanan enfermos y todo eso, no. Cuando Él les pide a ellos, a la gente a lo mejor de afuera, le da milagros. Pero cuando es a los apóstoles, en la tormenta, ¿se acuerda? Señor, nos hundimos. La tormenta, asustados. Cállate, cálmate. Y después voltea y le dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Cómo que por qué dudaron? ¿No ve la tormenta? ¿No ve que nos vamos a hundir? ¿No ve? Entonces el Señor dice que la fe del cristiano no debe estar en milagros de sanación simplemente, que debe estar en medio de las tormentas, de la prueba. Cuando usted ve que tiene problemas en su casa, cuando ve a su esposa o a su esposo que anda por un mal camino y usted tiene fe y confía en el Señor, cuando vienen que los calumnien, que los insulten, que los maldigan, que le hagan la guerra y usted diga, yo confío en el Señor en medio de las pruebas, entonces su fe es una fe muy grande, más grande que la de hacer milagros. Y perdóneme, ahorita volvemos ahí, Padre, no me la pierda. Perdóneme, quiere ver una fe más grande todavía, que no es de hacer milagros sanando enfermos, que también Dios lo puede hacer, y no quiero que ustedes digan, el cura estaba diciendo que Dios no puede sanar enfermos, no diga cosas que yo no he dicho. No, estoy diciendo que no podemos centrar nuestra fe y nuestra salvación en milagreros. No, Señor. Sino en el amor a la verdad que nos puede salvar. Y si usted quiere ver cuál es la verdadera fe que Jesús nos pide y el verdadero milagro que Jesús nos pide, San Lucas capítulo 17 versículo 3 en adelante, para que ustedes vean cuando una persona verdaderamente tiene una fe grande, más grande que cualquier otra cosa. Lucas 17 3, que está después del 2 y antes del 4. Cuídense de ustedes mismos. Ajá. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Perdónale. Y ahí viene. Si te ofende 7 veces al día, otras tantas, vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónale. Siga. Los apóstoles dijeron al Señor, cuando les dijo eso, aumentanos la fe. La fe que piden los apóstoles no es solo de hacer milagros, sanar enfermos. La fe verdadera que ellos le piden al Señor, aumentanos, es para poder hacer un milagro más grande. Perdonar 7 veces al día a mi esposo, a mi esposa, a mi suegra, a mi enemigo. 7 veces, ¿no? Al día. Y escuchen. El Señor respondió. Vean el milagro que el Señor quiere. Si ustedes tienen un poco de fe,
no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol. A ese árbol, ¿qué árbol? El odio, el resentimiento que tiene porque esa persona te ofendió 7 veces, te traicionó y volvió a fallar. Ese árbol le diría: arráncate y plántate en el mar. vete de aquí lejos, quiero vivir sin odio, quiero vivir sin venganza, vete, plántate en el mar. Y el árbol les obedecerá. Y el árbol le obedecerá. Esa es la fe que Jesús quiere. Esos son los milagros más grandes que le agrada al Señor. Entonces, hermanos queridos, seguimos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Cuando se presente este sin ley, con el poder de Satanás, hará grandes milagros y prodigios, capaces... A ver, otra vez, ¿cómo es que se me olvidó cómo es la cosa? Al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Al servicio de la mentira, siga. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Aquí dice que no nos salvan los milagros, que nos salva el amor a la verdad. Eso que los evangélicos no aceptan. ¿Por qué se fue la hermana? Porque no acepta el amor a la verdad. Te felicito por haberte quedado. Un aplauso para ella. Porque la verdad duele, pero la verdad libera. Y los hermanos separados nunca podrán encontrar un insulto de mi parte. Pero sin embargo seguirán heridos, pero no engañados. Porque les predicaré la verdad con citas bíblicas para que el que quiera ver, vea, y el que tenga oídos, oiga. Siga. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Dejando que crean en la... Los protestantes creen firmemente lo que las mentiras que le dicen los pastores. Mentiras grandes. María es una prostituta, dicen algunos. María tuvo más hijos y esa mentira la creen. Sobre la tierra no hay poder para perdonar pecados. Nadie tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús dio poder para perdonar pecados. Entonces, unas mentiras y vienen a creer en las mentiras. Por ejemplo, la cruz es maldita, es señal de muerte. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. No hay capítulos, no hay versículos, pero ellos lo enseñan y ellos lo creen firmemente. Creen en la mentira más que los católicos en la verdad. Ese es el problema. Siga. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Les gustaba más el mal que la verdad. Aquí se trata de la verdad. Y ustedes verán en los debates, cuando ahí están, mírenlo. Cuando yo hablo con los pastores, díganme, no ponemos así, a ver, díganme la verdad, yo estoy dispuesto a cambiar, pero demuéstrenme con la verdad. La verdad flote. El amor a la verdad que nos puede salvar, siga. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Nosotros los católicos tenemos que dar gracias a Dios. En todo momento por ustedes. Por ustedes, siga. Hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera. Mediante la fe la verdadera. Fe verdadera, no mediante milagros. Mediante la fe verdadera. Y termino para no alargarme, para darle, creo que ya está terminando. Miren ustedes, cuando Jesucristo funda la iglesia y cuando Jesucristo manda a la iglesia, verá que Jesucristo no puso en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 en adelante, no puso en primer lugar los milagros. No, para que usted reconozca la iglesia de Cristo, no dijo Jesús, primero los milagros, segundo el don de lengua,
lenguas. No. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. La jerarquía en la iglesia para usted descubrir cuál es la iglesia de Cristo. No son los milagros ni el don de lenguas. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar, aquí, en primer lugar, ponga la lupa para ver si dice los milagros. están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Para usted estar en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, usted debe asegurarse que esa es la iglesia apostólica, que viene en la sucesión apostólica desde los apóstoles y nunca se cortó ese hilo. Porque en primer lugar, la iglesia de Cristo se reconoce porque es apostólica. Por eso es que yo orgullosamente decimos, creo que la iglesia es una santa, católica, apostólica. Porque en primer lugar en la iglesia, lo que usted tiene que ver no son los milagros. Usted tiene que ver si esa iglesia es apostólica. Y le doy un dato así sencillo. ¿Cuál es la única iglesia que tiene la tumba de los apóstoles? Que me diga cuál iglesia tiene la tumba de San Pedro. La iglesia católica. Es apostólica. Que me diga cuál iglesia tiene la tumba de San Juan, de San Pablo, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas. Orgullosamente la iglesia católica, porque es una iglesia apostólica. Viene desde los apóstoles y tenemos la constancia. Para la muestra, un botón. En primer lugar, otra vez, repítalo. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En primer lugar están, para usted saber cuál es la iglesia de Cristo, es ver lo que Dios quiso como apóstoles. Siga. Segundo lugar. En segundo lugar, los profetas. Los profetas, los que vienen predicando la verdad, cueste lo que cueste, sin decir mentiras, sino enseñando la verdad de Dios. Los profetas. En tercer lugar, jerarquía. Los maestros. Los maestros. Esto significa en castellano que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso Dios dejó los maestros. O si no, ¿para qué los maestros? Si cada quien la puede interpretar por su propia cuenta. Los maestros. Después. Miren que no hay un cuarto. No dice primero, segundo, tercero. Hasta ahí llega. Después que usted sepa cuáles son los apóstoles de Cristo, cuáles son los verdaderos profetas de Cristo, cuáles son los verdaderos maestros de Cristo, después, ahí sí puede usted disfrutar. Vienen los milagros. Ahí sí, después no lo pone en ningún lugar, no dice ni de cuarto, porque eso no tiene mayor importancia. El diablo también tiene poder de hacer milagros. Después los milagros. Luego el don de curaciones. Las asistencia material, la administración en la iglesia. Y para la oreja. Y los diversos dones de lenguas. Y las diversas dones de lengua. Y dicen los evangélicos, en primer lugar, la iglesia de nosotros es la de Jesucristo, porque aquí hay poder, aquí hay milagros, aquí se habla en lengua, No, señor. Que me muestre como yo lo estoy haciendo con capítulo y versículo lo que ellos enseñan. Entonces, yo muero callado. Pero si los católicos tenemos la verdad, debemos sacarla para que reluzca y las mentiras se disipen, como se disipan las tinieblas cuando se prende una luz.
ustedes me dirán, ¿ya terminé o me falta para otra pregunta? ¿Ya terminé? ¿Una testigo va que quiere hacer una pregunta? Pásenme el micrófono. Ay, lástima que venga a preguntarme tan tarde. Pero sí te digo, ¿va? Buenas noches, hermano. Bueno, no, yo no personalmente, soy católica. ¿Usted es católica? Yo sea con ustedes. Sí, pero la persona que me acompaña tiene pena, vergüenza o miedo, okay. No sé, no quiere preguntar. Está bien. Y dije, yo voy a hacer la pregunta por usted. Él lo que dice el Señor es que dice que él va a los testigos de Jehová, parece ser que era católico, y él va a los testigos de Jehová porque dice que ellos le prometen que Dios va a venir a la tierra y todos vamos a ser salvos y vamos a convivir con los animales y todo, que no hay muerte, que todo va a estar bien. Está bien. Gracias. Le voy a mostrar la mentira de los testigos de Jehová, no porque ellos lo quieran de suyo, sino han sido engañados. Esa no es la verdad. Se lo voy a mostrar con capítulos y versículos. Juan, capítulo 14, versículo 1, tumba esa doctrina de los testigos de Jehová, le da por el suelo. Y ojo, y no la voy a leer yo, para que un testigo de Jehová no diga, esos son inventos del cura o palabras de Satanás, porque eso no está en la Biblia. Lo pueden buscar en la Biblia de ellos. Escúchelo. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. No se turbe. En castellano, no se preocupe por lo que digan los testigos de Jehová. No dice, crean en ellos, dice, crean en Dios y crean también en mí. Es en la palabra de Dios que tenemos que creer. Pues bueno, si es en la palabra de Dios que tenemos que creer, ¿qué tenemos que creer? Paren la oreja. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay muchas habitaciones. Escuchen. De no ser así. De no ser así. No les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Entonces yo mismo, no los testigos de Jehová, yo mismo les hubiese dicho que no voy a prepararles un lugar. Sigan. Y después de ir y prepararles un lugar. Y después de ir, hermana, préstame atención. Y después de ir a prepararles un lugar en la casa de mi Padre, pare la oreja. Volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa. No le doy más cita porque el tiempo se nos acabó. Muy bien, gracias. Me da mucha alegría, déjenme una palabrita para despedirme. Me da mucha alegría estar con ustedes en esta noche. ¿Y sabe cuál es la alegría, el gozo que tengo? Que todo se presentó tan difícil para venir, fue un obstáculo tan grande, hasta el último momento de venir, cuando ya estaba en el aeropuerto. Y Dios permitió que viniera solo por un milagro de Él y por la fe de los que me invitaron y que oraron para que yo viniera, porque de verdad que fueron tantos los obstáculos y las pruebas que ya pensaba que no podía venir. Y hoy, al ver hecho realidad el poder estar compartiendo con ustedes aquí la fe, no me queda otra sino alabar y bendecir a Dios. Y perdóneme, déjame darle gracias a Dios públicamente. Papá Dios, tú sabes cuánto quiero agradecerte por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir con mis hermanos en la fe. Tú has escuchado la súplica de aquellos que te pidieron que yo pudiese venir, y tú mismo rompiste todas las cadenas, tumbaste todos los obstáculos y permitiste que estuviera aquí. Pues bien, en tu nombre he tratado de sembrar la semilla, darla a tu crecer. Señor, ayuda a los hermanos católicos a fortalecerse en la fe y a los hermanos separados que escuchan las enseñanzas a regresar a tu rebaño, y así haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que siga obrando maravillas en medio de tu pueblo. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Agradezco también a Dios por la oportunidad de estar con el Padre Marcos. Nunca habíamos estado los dos, pero Dios nos ha brindado una oportunidad y nos encontramos precisamente aquí en Estados Unidos. Cosas de Dios, de que él, mi sobrino, siendo sacerdote y llevando el Evangelio en otra diócesis, nos vinimos a encontrar aquí en Estados Unidos. Eso es una gracia de Dios también. Gracias, Padre Marcos.